Hola amantes de la lectura, ¿qué tal estáis? Yo soy Vanessa y bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Como ya habréis adivinado por el título, hoy os traigo una recopilación de libros muy interesante, y es que son libros que son tan adictivos que no podréis dejar de leerlos. He sido muy meticulosa al momento de elegirlos y de hecho he intentado escoger libros variados, libros diferentes, para que haya un poco para todos los gustos, y también he incluido otros formatos por si en algún momento os apetece también leer algo diferente. Creo que en estos tiempos en los que vivimos a veces necesitamos esas lecturas en las que poder sumergirnos, meternos de lleno y olvidarnos un tanto de la realidad y concentrarnos en ese libro, y es por eso que he decidido traeros este vídeo. Antes de comenzar, os recuerdo que podéis seguirme en mis redes sociales, especialmente en Instagram, donde ya sabéis que suelo actualizar a diario, donde además os voy hablando de mis lecturas actuales, de mi proceso creativo y de otras cosas que a mí me apasionan. El primer libro del que os quiero hablar dentro de esta recopilación fue uno que leí cuando empezó, digamos que toda la pandemia, y a mí me ayudó como a focalizar mi atención dentro de la lectura, y sobre todo me sumergí en una realidad totalmente distinta a la que estaba viviendo, así que creo que eso era de agradecer. Y os estoy hablando de Neverwhere de Neil Gaiman, que era uno de mis eternos pendientes. Yo tenía mil ganas de reencontrarme con este libro del autor, de descubrir qué se ocultaba en él, porque me lo habían recomendado muchísimo, y después de leerlo pues debo decir que está totalmente justificado que a la gente le gustase tanto. Y este libro para mí goza de aventura, goza de magia y de fantasía, pero una fantasía a la que a lo mejor no estamos tan habituados a ver, porque sí, vamos a ser testigos de cómo Richard, que es un joven bastante normal, que tiene una vida muy cotidiana, muy anodina, un día se ve envuelto en una especie de misterio en el que su vida cambia de la noche a la mañana y tendrá que conocer lo que es el Londres bajo, un Londres muy oscuro, muy retorcido, en el que las reglas son totalmente diferentes a ese mundo que él conoce, y deberá ayudar a Puerta, que es una joven que sin quererlo se cruza en su camino, que pone patas para arriba toda su vida y que necesita encontrar respuestas sobre el asesinato de su familia. Uno de los sentidos que prima dentro de la trama yo creo que es la aventura. También os digo que es muy peculiar porque vamos a seguir distintas visiones, vamos a tener distintos puntos de vista, lo que nos permite conocer ese Londres desde los ojos de Richard, pero también desde otros personajes que a lo mejor no tienen un corazón tan noble y no tienen buenas intenciones como nuestro joven protagonista. De verdad que si buscáis un libro que os envuelva de tal manera que no podéis dejar de leerlo, pues tenéis que darle la oportunidad. Otro libro que para mí es cuanto menos adictivo y que debo confesaros que me duró un suspiro en las manos es Ciega de Neal Shusterman, la primera parte de la trilogía del Arco de la Guadaña, que de hecho yo tengo en físico. Es el tercer libro, que es Trueno, porque tanto el primero como el segundo los leí en Nubico, y es que fue empezar Ciega, leérmelo en cosa de un día o dos y tener que empezar Nimbo, que es la continuación. Y por supuesto que yo cuando terminé Nimbo, que además tiene un final alucinante, no se había publicado esta tercera parte, no se había publicado Trueno, y finalmente lo tengo en mis manos y será de mis siguientes lecturas. Y me he ido un poco por las ramas y no os he dicho de qué va el libro, y es que vamos a conocer un mundo, yo diría que un tanto distópico, en el que no existe la muerte como el concepto que nosotros conocemos, es decir, ya no son las enfermedades las que atacan a las personas, no son los accidentes de tráfico. Entonces podemos decir que el concepto de la muerte como tal ya no existe. Realmente lo que existe es la figura del segador, que son unas figuras que se han creado dentro de este mundo, dentro de este universo, que se encargan de cribar a la población para mantener, digamos que pues un control, porque si la gente sigue naciendo y nadie muere, pues evidentemente va a llegar un punto en el que esto sea insostenible. Entonces por ello se crea la figura del segador. En nuestra trama nos vamos a encontrar con dos personajes principales, los dos protagonistas, que son Citra y Rowan, que tienen unas vidas muy normales y que de repente pues son acogidos por el segador Faraday como sus aprendices para convertirse en segadores. La cuestión es que van a tener que participar en una especie de competición, porque solo uno de ellos llegará a ponerse la túnica de segador y trabajar como tal. Yo debo confesar que a mí la idea de leer un libro en el que se hablaba de la muerte como concepto
tan presente, pues me daba un poco de recelo, no me terminaba de animar y creo que por eso he esperado tanto tiempo para leer la trilogía. Y debo admitir que cuando empecé a leerlo, pues esa idea inicial que yo tenía fue disipándose por completo y me encontré con una trama que es cuanto menos envolvente, unos personajes con los que tú consigues empatizar. De verdad que es un libro que te envuelve, que te metes por completo en la trama y que una vez que empiezas a leerlo no puedes soltarlo. Un libro clásico que yo os he recomendado en varias ocasiones por aquí, por mi canal, y que a mí me mantuvo enganchada, no solo porque era muy corto, sino porque el misterio que primaba en él pues me impulsó a seguir leyendo y a descubrir qué era lo que se ocultaba. Es este que tengo por aquí, que es El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Y de verdad que cada vez que pienso en este libro se me viene la palabra de perturbador a mi cabeza, es como yo lo describiría, pero no quiero que esto se eche para atrás porque de verdad que el autor tiene un talento increíble para meterte en la piel de los personajes, sobre todo para que tú estés más intrigado con cada página que pasas, que necesitas saber qué es lo que ocurre. Es un libro que se publicó originalmente por primera vez en 1886, que para mí fue completamente adelantado a su época, que trata temas como la dualidad del alma, cosa que me parece muy interesante porque creo que lo ha sabido representar a la perfección a través de estos dos personajes centrales que aparecen dentro del libro, que son Jekyll y por supuesto que Mr. Hyde. Como veréis, pues es un libro súper corto. Yo lo he releído porque la primera vez que digamos que lo leí fue en formato audiolibro, así que se puede decir que realmente lo escuché y claro, había pasado mucho tiempo. Es que es un libro que tiene profundidad psicológica en la que se tratan distintos trastornos mentales, pero también creo que tenebroso porque en cierta parte pues tú estás como con esa idea de que no sabes qué va a pasar a continuación y yo me sentía todo el rato con los nervios a flor de piel y creo que es magia cuando un libro que es tan corto consigue meterte así dentro de la historia. Realmente me parece alucinante y por supuesto que yo creo que es de los libros más adictivos que podréis leer nunca. Otro libro que descubrí este año, creo que fue a principios de enero y que de hecho lo empecé a escuchar en formato audiolibro y fue un poco como pues me apetecía leer esto de la autora, que es Muerte en el Nilo de Agatha Christie, porque sé que es una de sus grandes obras maestras y era como pues necesito descubrir porque a todo el mundo le encanta y le maravilla esta historia y bueno, pues me descubrí escuchando el libro en mis ratos libres y viéndome tan inmersa dentro de la narración que fue que tuve realmente que dejar de hacer todo lo que estaba haciendo para escuchar el audiolibro, que recuerdo que eran unas 10 horas aproximadamente, puede ser. Y la verdad es que yo ya he leído otros libros de Agatha Christie, pero creo que de todos este es mi favorito con creces porque yo sentía una angustia real en el cuerpo que era como por favor yo necesito saber qué va a pasar a continuación y cuál es la mente artífice de esto que ha pasado, porque evidentemente como ya sabéis que las novelas de Agatha Christie pues tienen un trasfondo policial y nos vamos a encontrar con un crimen en el que va a tener que trabajar el conocido y famoso Hércules Poirot, que se encuentra digamos que en una especie de vacaciones en el Nilo y allí se topa con unos conocidos que son Lynette y Simon, que están de luna de miel. Pues la verdad es que yo me pongo un poco en la piel de Hércules Poirot y pienso pues vaya qué mal yo estar de vacaciones, que lo que quiero es relajarme y que de repente llego aquí me encuentro con un montón de movidas porque antes de que se presente digamos que el crimen, el asesinato, él va viendo cómo hay distintas intenciones y distintas subtramas que van convergiendo en determinadas dirección, para no deciros realmente cuál es el crimen, porque creo que se descubre ya cuando tú estás un poco más avanzado en la lectura, entonces no quiero deciros cuál es el crimen, cuál es el asesinato, porque yo no leí la sinopsis y me sorprendió, aunque ya lo veía venir, me sorprendió, entonces quiero que vosotras y vosotros también lo descubráis según vais leyendo, y creo que es muy interesante entender la mente de Hércules Poirot y de cómo poco a poco él va encajando unas piezas que a lo mejor en un principio puede parecer que no encajan del todo o que no tienen tanta relevancia como podamos imaginar, y que en su cabeza realmente está la solución
de todo. Y cuando os digo de todo, es de todo, porque no hay ni un solo detalle que se le escape, aunque es cierto que al ser una novela policial en la que nosotros queremos descubrir qué es lo que pasa, pues la autora juega con la información y juega sobre todo con los pensamientos de Poirot, porque muchas veces parece que nos va a ir dando una pista por aquí y la cosa no va a ir por allí. De verdad que para mí, de todos los libros que he leído de la autora, ya os digo que es el que más me ha gustado, es el que más intriga me ha causado, y por eso debo confesar que para mí es el más adictivo. Cambiamos de formato y de temática, y este libro que os voy a hablar a continuación yo creo que va a gustar tanto a los amantes del universo de DC como a los amantes de las novelas gráficas, y es uno de mis últimos descubrimientos, este que tengo por aquí, Harley Quinn y los cristales rotos. Sí, es una novela gráfica que yo me leí básicamente en cuestión de horas, porque sí, es de horas, y que me hubiese gustado que tuviese más páginas para poder seguir sumergida en ella, para poder seguir conociendo más de la vida de Harley Quinn, porque sí, vamos a conocer a esta famosa villana, por decirlo de alguna manera, pero en un contexto muy diferente, porque es cuando ella tiene 16 años y decide salir de su núcleo familiar y mudarse a Gotham City, donde se supone que le espera a su abuela. Obviamente al llegar allí pues las cosas no son como ella esperaba. Va a descubrir que su abuela lleva cierto tiempo muerta y tendrá que lidiar con situaciones que le harán como sacar fuerza dentro de sí misma y acostumbrarse a una ciudad que es muy diferente a lo que ella estaba esperando. Por supuesto que vamos a ver esa picardía de Harley, vamos a ver todas esas movidas mentales que ella tiene, vamos a conocer también cosas de su pasado, que es algo que me ha gustado y que he agradecido mucho. Es un libro que habla de luchas sociales, que vamos a ver a Harley lidiando con ciertos dilemas internos, pero también de construyéndose ella como persona para, digamos que empatizar un poco con luchas que parecen ajenas a sí misma. De verdad que yo os lo recomiendo porque es una novela gráfica totalmente disfrutable y que te engancha desde el principio. De este libro os he hablado creo que en un wrap-up si no me equivoco, y es Chicas Salvajes de Rory Power. Es cierto que yo con este libro tengo sentimientos encontrados, no porque no me haya gustado, porque la verdad es que sí, pero veo necesario advertiros de dos cosas. La primera es que en él se practica, digamos, el body horror, que pues tiene escenas un tanto gráficas que a lo mejor son un poco sensibles para ciertas personas, y la segunda es que el final es bastante abierto. Yo venía, digamos que con el aviso de que pues había imágenes que pudiesen ser un poco sensibles, y debo admitir que me daba un poco de miedo, pero en lo personal no me impresionó en absoluto. No hubo ninguna parte que al menos en mi caso se me hiciera desagradable, y si hay algo que yo quiero destacar del libro es que es de los libros más adictivos que he leído este año, que me lo he leído en cosa de 2 días, porque recuerdo que me lo leí en cosa de 2 días. Nos vamos a encontrar con un instituto que está en una isla que ahora mismo se encuentra en cuarentena. Ya os digo, pues el momento ideal, 2020. Y la verdad es que allí están en cuarentenas porque hay una especie de virus que está causando estrago en las alumnas, en las profesoras, en las directoras, y ellas se encuentran allí como alejadas mientras se busca una cura, pero evidentemente las cosas son bastante retorcidas. Nuestra protagonista Hetty es cuanto menos curiosa, es una chica que además está enamorada de su mejor amiga, y es cierto que al ser un libro tan corto, porque el libro es bastante corto y con una trama en la que no paran de suceder cosas, pues a lo mejor no podemos llegar a conocerla tanto como a mí me hubiese gustado, sino más bien dentro de las circunstancias que ella está viviendo actualmente. En el libro vamos a tener dos puntos de vista. Ya os dije el de Hetty, que es una de las protagonistas, y el de su amiga Bayat. Evidentemente las dos se van a encontrar en situaciones totalmente diferentes, lo que nos va a aportar, digamos que una visión un poco más completa, un poco más global de lo que ocurre dentro del instituto, de las pruebas médicas que se hacen y de lo que están esperando que ocurran, porque evidentemente ellas están allí esperando una especie de milagro. A mí me ha dado mucha pena meterme en la piel de, sobre todo de Hetty, y ver ese mundo tan retorcido en el que ella se encuentra en este momento, de ver cómo tienen que pelear por la comida, de ver cómo esperan que algo pase de la noche a la mañana, de cómo tienen que salir fuera del instituto, digamos que para recoger unas provisiones que les envía el gobierno, y al hacerlo pues descubren una serie de peligros para los que realmente no están preparadas. Además se juega mucho con la información, que es algo interesante y creo que es lo que hace que el misterio se mantenga, que creo que se dejan muchas incógnitas, así que pues si la autora quisiese
pudiese sacar una segunda parte revelándonos todo lo que pasa y esas cosas que a lo mejor no han quedado del todo claras, pues yo estaría encantada de leerlo. Y bueno, este libro yo creo que a nadie le va a sorprender que esté aquí, pero yo me veo en la necesidad de meterlo pese a que ya lo he recomendado en muchos otros vídeos, y es Steelheart de Brandon Sanderson, la primera parte de la trilogía de Reckoners. ¿Por qué? Pues porque es que yo no puedo hacer un solo vídeo en el que no hable de Brandon Sanderson. Y este libro, pese a que no es mi favorito del autor, porque voy a ser completamente sincera, es uno de los más adictivos que yo he leído nunca, y que yo creo que si os gusta todo el tema de los superhéroes, yo creo que os va a gustar. Sobre todo porque tenemos que aquí la gente que tiene poderes no los usa precisamente para hacer el bien, que están fuera de control y que no hacen cosas buenas precisamente. Pero es un libro que cuanto menos tú empiezas a leerlo y ya tienes como allí la semilla de la duda, y que vas descubriendo todo este mundo a través de los ojos de David, que es nuestro protagonista, que es un chico que no tiene ningún poder, pero que está un poco obsesionado con los épicos, que es el nombre que se le da como a estas personas que sí tienen esos poderes, y que realmente sueña con unirse a un grupo que se llaman los Reckoners, de Reckoners, que es de allí viene el título de la trilogía, que están intentando derrocar el poderío de estos épicos. De verdad que para mí es un libro súper envolvente, y que si queréis leer algo de esta temática tenéis que darle la oportunidad. Y ya el último libro del que os quería hablar es La canción secreta del mundo de José Antonio Cotrina, que leí el año pasado gracias a que tuve la suscripción de Kindle Unlimited, que os voy a dejar abajo en la cajita de descripción un link por si queréis tener un mes de prueba, porque la verdad es que yo tuve un mes de prueba y aproveché de leer un montón. Pues La canción secreta del mundo para mí es un libro de fantasía juvenil con tintes muy oscuros, en el que conocemos a Ariadna, una chica que es muy particular. De hecho, rondan como muchas preguntas alrededor de ella. Fue adoptada por una familia y tiene que lidiar con cosas del pasado, porque realmente ella no se acuerda quién fue antes de que la encontraran en medio de un desastre. Y tiene como muchas incógnitas, tiene muchas preguntas. Si yo tuviese que describir con una palabra este libro, yo diría que es imprevisible, porque de verdad que me ha sorprendido y me ha descolocado muchísimo leerlo. Me ha encantado la pluma de José Antonio Cotrina, tengo que decirlo, es sublime, es maravillosa, y me ha encantado conocer un mundo de sombras que ha creado, que es, digamos que paralelo al nuestro, en el que ocurren unas cosas que en algunos puntos me daba un poquito de miedo, pero que cuanto menos es cautivador. No quiero revelaros mucho del libro porque me gustaría que lo leáis sin saber demasiado de lo que ocurre en él. Simplemente deciros que si sois fans de la fantasía y que os gustan estos libros con tintes oscuros, pues tenéis que darle la oportunidad porque es maravilloso. Y pues hasta aquí el vídeo de hoy. Yo espero que os haya gustado, que os apuntéis a alguno de los libros que os he recomendado, y como siempre os voy a pedir que si os habéis quedado hasta el final del vídeo me dejéis abajo en los comentarios la frase secreta, que en este caso será: me gustan los libros de superhéroes. Ya sabéis que no tiene nada que ver, simplemente es para yo saber que os habéis quedado hasta esta parte del vídeo, que a mí me hace muchísima ilusión. Os recuerdo que si queréis que YouTube os avise de cuando subo un nuevo vídeo, podéis activar la campanita, suscribiros a mi canal, por supuesto, darle like al vídeo si te ha gustado, y nos vemos la próxima semana en un nuevo vídeo. ¡Chao!